Pedimos que se incluya en la propuesta hacer del el Gobierno. estudio sobre este tema. Vale. Vale. Así sí. El estudio. Cambiamos enmienda. La enmienda que hace usted ahora mismo en Voce es que retira esta, que se estudie la posibilidad. Elaborar o redactar un informe acerca de la posibilidad de incluir la enmienda que hemos presentado. Perfecto. Sobre eso, si usted quiere decir algo más, señora Collado, y si no, ahora debatimos sobre esto. ¿Vale? Pero sí. Sí, me gustaría añadir que evidentemente la enmienda es más que compartida. Saben perfectamente que desde que estamos trabajando para buscar una fórmula, estamos trabajando en ello. A mí me hubiera gustado haberla podido traer conjuntamente, pero ha sido imposible, por los tiempos no es muy complejo. Como usted sabe, la solución que la conoce, que tenemos para este tema, pero sí quiero aclararle que los delegados, que por incompatibilidad, porque es una incompatibilidad legal, no es que no, y la tienen todos los cargos públicos de este país, que si cobran un sueldo por otro tipo no pueden cobrar por la administración pública como un cargo. Entonces, lo que sí saben, los que no se pueden acoger a esto, es que pueden justificar sus traslados siempre y cuando, digamos, se lo hemos dicho reiteradamente, siempre y cuando haya una convocatoria que proceda de la de siempre, es decir, que ellos los traslados, las reuniones que se convocan y tal lo pueden justificar, eso sí, ¿vale? Esa es una aclaración, para que, bueno, que todos los gastos no tienen por qué suplirlos ellos. Gracias. Bueno. Señor Sánchez. Sobre la enmienda del estudio, que es la que queda ahora viva. Sí, bueno, nosotros, visto que se puede, que el proceso no se va a cerrar, sino que se va a estudiar y que se va a seguir trabajando en esto, nosotros pensamos que lo suyo sería retirar la propuesta. Y explico por qué. O sea, que haya delegados o delegadas rurales que cobren un sueldo para cubrir gastos, nosotros pensamos que es un parche. Y lo que propone Izquierda Unida, pues sería un poco paliar el parche que se está proponiendo. Y explico por qué. Por un lado, podemos hablar si lo que tiene que hacer el ayuntamiento es cubrir los gastos que tienen los delegados y delegadas de las barriadas rurales, o tienen que tener un sueldo. Ese sueldo ahora mismo se establece en el salario mínimo interprofesional por dedicación exclusiva a esto. Vamos, si alguien aquí ve esto justo, pues que se lo aplique, que se dedique de manera exclusiva a algo por 600 y pico de euros. Entonces, pensamos que es una manera de cubrir gastos, torpemente, una manera torpe de cubrir los gastos de la gente de las barriadas rurales, y por lo tanto nosotros pensamos que tenemos que hablar y debatir si realmente queremos cubrir los gastos o queremos ponerle un sueldo, o queremos las dos cosas, cubrir los gastos y que tenga un sueldo, pero un sueldo que no sea el salario mínimo interprofesional por dedicación exclusiva. Pensamos que es un parche que no soluciona el tema. Esto se soluciona si tuviéramos claro o una cosa o la otra, o las dos, y por lo tanto yo pediría al Partido Socialista que retirara la propuesta, que la habláramos y que llegáramos a algo que no fuera un parche, sino que fuera una solución definitiva. Gracias. Gracias, señora presidenta. Voy a intervenir simplemente en el debate de la enmienda porque se ha generado una polémica. En este caso nosotros estamos de acuerdo con el Gobierno en que bueno, esta propuesta, con unas connotaciones que tiene temas legales detrás, pues no tiene lógica que hagamos una votación aquí. Pero estamos también de acuerdo con Izquierda Unida en que dejemos claro cuáles son las competencias que tiene el Pleno. Es decir, lo que no puede ser es que cuando es algo que trae el Gobierno porque le interesa traerlo aquí a votación, lo trae cuando no es una competencia de Pleno, sino que es una competencia de Junta de Gobierno local. Lo digo porque es que nada es competencia de Pleno, salvo cosas muy puntuales, y ahora estamos trayendo cosas aquí que cuando evidentemente pasa lo que ha hecho el señor Ruiz Verdejo, ahora no se puede hacer porque hacen falta los informes. Entonces sí pediríamos al Gobierno que gobierne en este aspecto, pero sobre todo que sea coherente con lo que nos está planteando la Junta de Portavoces. Es decir, oiga, si tiene que aprobarlo el Pleno y es un acuerdo de Pleno, no vale que cuando lo plantea un equipo sí, cuando lo plantea otro partido no. Y si es de Junta de Gobierno, es de Junta de Gobierno. Lo digo porque
pasa lo que ha pasado con el señor Ruiz Verdejo, entendiendo además que lo que dicen es razonable, es decir, que no podemos votar una cosa que tiene unas implicaciones jurídicas que sin tener los informes, y por lo tanto parece más razonable que sea su propuesta la que se retire y que o bien lo aprueben en Junta de Gobierno local, si es competencia de Junta de Gobierno local, o lo traigan como propuesta a pleno para evitar estas contradicciones. Y sí decirles que esto, y ahora lo dirá mi compañera Susana Díaz, esto no es nuevo. Perdón, Susana Sánchez, perdón. Me había asustado, señor. Eso es... Mire usted, o sea, es subconsciente. Ha sido un lapsus linguis, lapsus linguis. Creo que es más compañera mía que de algunos de los que están aquí, pero bueno. Sí decirles que ella lo dirá ahora, ¿no? Pero que esto no es nuevo. Y sí decirle al señor Santiago Sánchez de Ganemos que aunque puede ser razonable lo que dice, hombre, no diga usted que esto es una propuesta torpe, lo digo porque ya no es un tema del Gobierno, que podemos pensarlo o no. Es que esto se lleva estudiando en el Ayuntamiento desde hace mucho tiempo, por muchos años, por los interventores e interventoras y por los secretarios y secretarias, y la fórmula que se habían planteado era esa. Entonces sí le pediría que tenga usted, y fíjese que yo no soy sospechoso de defenderlo, un poco de respeto, porque es algo que se lleva un tiempo trabajando, muchos años trabajando, que ahora lo que se hace es actualizar un acuerdo que ya se adoptó en el Gobierno de María José García Pelayo, que fue la primera vez en la historia, pero a eso lo hablará ahora mi compañera Susana Sánchez, que ahora no me equivoco, y sí decirles que es razonable el planteamiento que hace el Gobierno de que se retire la propuesta, pero sí le pedimos al Gobierno que aclare que es competencia de Pleno y que es competencia de Junta de Gobierno local. Muchas gracias. Señora Collado. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Es competencia del Pleno esta iniciativa por una razón muy sencilla, porque ya en el Pleno al que ha hecho referencia el señor Saldaña en el año 2013, la asignación que se le dio a los delegados de alcaldía se hizo con la misma consideración que tenemos los concejales. Quiere decir que es asunto de Pleno. Eso es punto número 1. Y punto número 2. Esta propuesta viene a solucionar un problema que se ha creado con la propuesta inicial del año 2013, en la que se decía que se le asignaba textualmente a los delegados de alcaldía una cantidad exacta de 600 euros. Esta cantidad, esto no aclaraba si era bruto, si era neto, si implicaba, si tenía alguna relación con el salario mínimo, si no lo tenía, hasta qué punto es legal hacer una asignación inferior al salario mínimo. Es decir, había una serie de connotaciones que se han visto. Entonces, lo que viene es a aclarar y poner legalmente cómo debe ser esta asignación, ligarla al salario mínimo para que pueda tener el incremento que pueda tener cada año si el salario se produce. De todas formas, estamos abiertos a otras propuestas que ustedes pueden traer a Pleno, y si consideran que los delegados de alcaldía tienen que cobrar más, pues traigan ustedes una propuesta y justifiquen debidamente, evidentemente, que el trabajo que hacen a dedicación completa pues merece el salario que ustedes consideren, porque ustedes también dijeron qué salario teníamos que tener también los concejales y se decidió en el Pleno. Muchas gracias. Una cuestión de orden. Está en su turno, no es de orden, está en su turno. Sí, pero es que creo que es importante, es que estamos utilizando el tiempo, el debate de la enmienda para debatir sobre la propuesta. Si estamos de acuerdo en que la enmienda se incorpore previo estudio, vamos a entrar ya en el debate de la propuesta, porque de lo contrario es que estamos desvirtuando un poco. Podemos hablar lo que queramos, pero vamos allá. Digo porque tenemos 28 puntos en el orden del día. Vamos a ir a la propuesta y hablamos de la propuesta. Hay un segundo turno. Quien quiera utilizar, lo puede utilizar. Bueno, pues que me pongan el tiempo, ¿no? ¿Usted lo utiliza? Con respecto, si vamos a hablar de los delegados de alcaldía, lo que tenemos que tener claro. Sí, pero es que aquí nadie está hablando de la enmienda. Estamos en el turno de la enmienda. Nadie está hablando de la enmienda. Habla usted, lo dejamos así muy claro, que vamos... Se retira esta y presenta un después vamos a hablar de la propuesta y hablaré y explicaré cuál es el posicionamiento de Izquierda Unida sobre el modelo de los delegados de alcaldía con respecto a la enmienda. Es muy sencilla. Lo que estamos hablando es de que si se va a destinar el salario mínimo interprofesional a cada uno de los delegados de alcaldía, que nosotros, aún no compartiendo el modelo, no tenemos gran problema en que se lleven a cabo esas retribuciones, porque además nos consta que
que bueno, son merecedores de ella, pero en el caso de los delegados de alcaldía que no pueden percibir por incompatibilidad esas retribuciones, pues que esas barriadas rurales puedan recibir esas cuantías o como tope esas cuantías para llevar a cabo actividades, para que no se produzca un agravio entre unas barriadas y otras. Ese es el sentido de la propuesta. Esperaremos el estudio a ver qué encaje se le puede dar a eso y confío en que podamos sacarla adelante. Muchas gracias. Por Ciudadanos, señor... No. Señor Sánchez. Sí, me remito a la enmienda que ha presentado Izquierda Unida. Nosotros pensamos que sí, que mejora la propuesta, pero que no deja de ser un parche al parche. O sea, lo que se está planteando es cubrir gastos mediante un sueldo, mediante un salario. Y realmente si son lo que queremos cubrir gastos, pues que sean gastos, que se justifiquen, se entreguen las justificaciones y se cubran los gastos, tanto de unos como de otros, ¿no? Izquierda Unida lo que viene a poner de manifiesto es que con la propuesta que hace el Gobierno se quedarían fuera personas que sí tienen unos gastos, pero que no se le cubriría con el sueldo porque por incompatibilidad, ¿no? Entonces, si realmente lo que queremos es cubrir gastos, pues cubrimos gastos, pero no vamos a cubrir gastos maquillándolo con un salario. O si realmente queremos ponerle un salario, pues les ponemos un salario. Pero bueno, no hagamos una cosa para maquillar otra. Señora Sánchez. Sí, buenos días. A ver, nosotros entendemos que la enmienda habría que matizarla, Raúl, está un poco mal planteada. Vamos a ver, está claro que hay un problema con las personas que tienen incompatibilidad retributiva y no pueden percibir un salario por el trabajo que hacen. Pero si tú ese salario ahora pretendes que ese dinero se utilice para que las barriadas que esos delegados no cobran hagan actividades, vuelves a crear un agravio comparativo entre unas barriadas y otras, porque ahora mismo estamos cubriendo el trabajo de los delegados de alcaldía. Evidentemente habrá que buscar fórmulas que, como ha dicho la delegada, ya se están buscando para que las personas que tienen incompatibilidad retributiva perciban sus gastos por su trabajo, por lo que están haciendo, pero no dedicar ese dinero a actividades en esas barriadas, porque entonces las otras barriadas que el delegado si percibe su salario no tienen actividades. Lo lógico es que, como vimos en el Plan de Desarrollo Rural, cada barriada tenga asignado un presupuesto para actividades, pero ahora si ese dinero se emplea para actividades en esas barriadas es un agravio comparativo entre unas barriadas y otras. Lo que habrá que buscar es la fórmula. Yo entiendo que la enmienda debe de ir en ese sentido, buscar fórmulas para que los delegados que tienen incompatibilidad retributiva se le pueda abonar los gastos, igual que a los demás, es decir, sus desplazamientos y su trabajo, de alguna fórmula. Buscar esa fórmula, que no haya incompatibilidad, pero no dedicar ese dinero a actividades, porque entonces volvemos a crear agravio comparativo entre unas barriadas y otras. Señora Collado. Sí, bueno, reiterar que aceptamos esta enmienda tal como está planteada al final. Y desde luego esa fórmula que busquemos, que ya nosotros ya hemos... falta que nos den ese informe jurídico de que se puede llevar a cabo, la consensuaremos antes. Cuando la traigamos al Pleno, la consensuaremos con los grupos para que no tengamos que tener este debate en el que los delegados y delegadas de alcaldía se vean un poco como que estamos aquí debatiendo algo que podemos considerar o no considerar que tienen derecho. Intentaremos, es mi compromiso, a que la traigamos aquí consensuada, en la medida de lo posible, evidentemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación de la enmienda in voce que ha propuesto Izquierda Unida. No, vamos a hacer la propuesta, la enmienda que presenta es la de realizar el estudio sobre estos delegados que tienen la incompatibilidad. Sí, pero me refiero a hacer el estudio sobre los delegados que no perciben nada, pero no lo de que ese dinero se utilice para actividades. No. Hacer el estudio sobre los delegados de barriadas rurales que tienen la incompatibilidad. Esa quedaría la enmienda de Izquierda Unida. ¿Votamos la enmienda? ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por mayoría. Pasamos entonces al debate de la propuesta. Señora Collado. Sí, voy a leer textualmente la propuesta para que no haya ningún tipo de duda de lo que aquí traemos. Y dice:
el Gobierno municipal, una vez revisado el acuerdo de pleno de la corporación alcanzado en la sesión ordinaria del día 27 de diciembre de 2013, en su punto 5 del orden del día relativo al régimen retributivo de los representantes de la alcaldía en las barriadas rurales, plantea al pleno ordinario de la corporación municipal la revisión y modificación del punto número 3 de dicha propuesta, que dice así. Tercero, la retribución por el desarrollo del cargo en dedicación exclusiva es de 600 € mensuales más el coste de seguridad social. Como veis, no aclara lo que he comentado antes, si es bruto, si es neto, si está sujeto a incremento, si no lo está, y teníamos que darle solución legal a ese punto. Dado que en el acuerdo de pleno de 27 de diciembre de 2013 no se concretaba, como he dicho, si la retribución era neta o bruta, y a los efectos de hacerla coincidir con el salario mínimo interprofesional para 2017, el Gobierno municipal presenta al pleno de la Corporación Municipal la siguiente propuesta. Punto número 1. Modificar el punto 3 del acuerdo plenario de fecha 27 de diciembre de 2011 en el sentido de establecer la asignación económica a percibir por asignación económica, que no es sueldo, ¿eh? Yo creo que también es importante asignación económica a percibir por los delegados o delegadas de alcaldía en barriadas rurales en la cuantía bruta del salario mínimo interprofesional en 14 pagas, más el coste de la seguridad social. 2. Situar los efectos económicos de la presente propuesta a 1 de enero del 2017, aplicándose los mismos tras la entrada en vigor del presupuesto del 17, a cuya aprobación se supedita. Y tercero, la cantidad asignada a los delegados de alcaldía por el desempeño de su cargo se incrementará en la misma cuantía que lo haga el salario mínimo interprofesional que fije cada año el Gobierno de la Nación. Insisto, lo que pretende esta propuesta es modificar ese punto y darle solución a ese vacío que había. El debate, entiendo, si el salario es o no es, si le tenemos que asignar o no asignar salario o no, es otro debate, porque en ese caso tendríamos que rebatir y anular la propuesta del año 2013. Tendríamos que empezar por anular esa propuesta y no es el caso. Lo que hacemos es modificar solamente ese punto, porque, insisto, para iniciar el debate, si se merecen o no, si hay que darle o no darle, si la cuantía es la adecuada o no es la adecuada, es objeto de un debate futuro y este Gobierno está abierto a todas las propuestas que en ese sentido nos presenten, a estudiarlas y debatirlas en la manera conveniente y con la mejor voluntad posible, pero siempre, insisto, siempre creo que el trabajo que hacen los delegados y delegadas en sus barriadas rurales se merece un reconocimiento, se merece que sea dignificado y se merece un respeto, tanto los que van a cobrar esta asignación como los que no, si acaso más los que no, porque históricamente, y seguramente Susana lo va a explicar, nunca habían cobrado nada. El trabajo de delegado y delegada era un acto casi de ONG, era voluntario. Ellos se presentaban cuando se produjeron las elecciones, porque incluso si nos remitimos a años posteriores ni siquiera se elegían como ahora se han elegido por sufragio de sus vecinos y vecinas, sino que era un trabajo voluntario que ellos le dedicaban pues de esa forma. En este año me parece que con buen criterio se le asignó esta cantidad y lo que hacemos con esta propuesta es simplemente clarificar legalmente ese punto que no estaba claro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, nosotros que creemos que el debate es mucho más profundo y el debate afecta al modelo. Y aquí explico un poco, para que no se generen confusiones, acerca de lo que piensa Izquierda Unida de los delegados de alcaldía. A ver, nosotros creemos en la democracia de abajo arriba, no de arriba abajo, ¿vale? Los delegados de alcaldía, por más que se intente dar una apariencia democrática con unas elecciones en las respectivas barriadas, son delegados de la alcaldía. No los eligen los vecinos, los vecinos los proponen. Los vecinos proponen, la alcaldesa dispone, o la alcaldía dispone.
¿Qué quiero decir con esto? Son delegados de la alcaldía y responden formalmente y técnicamente a la alcaldía, más que a sus vecinos. Por eso no compartimos el modelo, porque conociendo, y yo creo que los conocemos todos, a los distintos delegados que tenemos, los delegados de alcaldía que tenemos en las barriadas, ellos no se presentaron para representar a la alcaldía, ellos se presentaron para representar a sus vecinos, y así es como ellos enfocan su trabajo. Pero la retribución es por actuar como delegación de la alcaldía. Yo no sé si se me está entendiendo, pero creo que es importante que le pongamos nombre a las cosas y que lo tengamos claro. Si partiendo de esto y de que es el modelo por el que ha optado este ayuntamiento, insisto, por más apariencia democrática que se le quiera dar, es el modelo por el que ha optado este ayuntamiento, nosotros no tenemos ningún problema en que estos delegados de alcaldía cobren sus retribuciones porque, insisto, somos conscientes del trabajo que hacen y se lo merecen. Y el trabajo lo lleva. Pero no podemos compartir el modelo. No lo hemos compartido nunca y no lo podemos compartir porque nosotros creemos que los delegados de alcaldía, más que delegados de alcaldía, debieran ser delegados de los vecinos que les votaron. Pero técnicamente son delegados de la alcaldía y cobrarán esas retribuciones por representar a la alcaldía en sus respectivas barriadas. Y ahí se genera una contradicción entre lo que queremos, que es disponer de instrumentos democráticos, participativos, para que los vecinos puedan intervenir en sus barrios y, en este caso, pues lo que sobre el papel tenemos, que es una serie de personas que actúan como representación de la alcaldía en sus barriadas. Muchas gracias. Grupo Ganemos, señor Sánchez. Bueno, aquí yo creo que nadie está cuestionando el valor del trabajo de los delegados y las delegadas de alcaldía en las barriadas rurales, ¿no? De hecho, ya hubo un proceso, hubo una jornada donde se habló del modelo de gobernanza. Finalmente se optó por un modelo de gobernanza mixta, donde están los delegados y delegadas y las juntas vecinales. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Ese modelo no existía antes. Pero, lo dicho, el tema de los gastos. Con lo que se está proponiendo, pues habrá gente que tenga que poner dinero de su bolsillo porque no esté trabajando tenga un trabajo en otro lado y no pueda recibir este salario, y cuando digo salario, me reitero, es salario, y tenga que poner dinero de su bolsillo. Habrá gente que con los 600 y pico de euros no cubra gastos y otra gente que le sobre para cubrir gastos y además tenga una retribución por su trabajo. Lo dicho, si realmente lo que queremos es cubrir gastos de los delegados y las delegadas de alcaldía, pues bueno, que se justifiquen los gastos y se paguen. Si lo que queremos es retribuir su trabajo, pues tenemos que asignar un salario digno a las personas que se dediquen a esto y no el salario que se está proponiendo. Y digo que sí es un salario porque estamos hablando de 14 pagas, de seguridad social, incluso estamos hablando de dedicación exclusiva. A ver, si esto no es un salario, ¿qué es lo que es? A ver, que me lo expliquen. Es un salario. O sea, vamos a hablar con propiedad. Por lo tanto, nosotros, igual que se ha hablado del modelo de gobernanza en las barriadas rurales, nosotros entendemos que sí, hay que cubrir los gastos, pero por derecho. No de esta manera que al fin y al cabo es un maquillaje o una manera torpe de cubrir gastos a algunos y a otros no. Gracias. Muchas gracias. Grupo Popular, señora Sánchez. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a ir por parte porque la verdad que el tema es complejo. Evidentemente, ellos realizan una labor encomiable y, como ha dicho la señora Collado, histórica y bueno, y es ahora, desde la legislatura anterior, cuando por fin se le ha puesto un salario, que igual que los presidentes de las ELA tienen su salario por dedicarse a sus pueblos, aquí nosotros lo que pretendíamos es que ellos tuvieran la oportunidad de dedicarse a sus pueblos, dignificar su trabajo
Y, evidentemente, recortar sus gastos personales con un salario que, evidentemente, si se amplía, muchísimo mejor. Pero como ellos no tienen entidad jurídica propia, no son entidades locales autónomas, por fuerza tienen que ir a través de este pleno, a través del Ayuntamiento de Jerez, y por eso son delegados de alcaldía y no presidentes de ELA como los compañeros de la zona rural. Pero evidentemente tienen que tener un salario por su trabajo y además el siguiente paso, que es lo que abre la enmienda, que se puedan también reconocer sus gastos de desplazamiento, porque algunos están a más de 35 kilómetros, y bueno, por lo menos con el salario palia los gastos de ese kilometraje, que ahora mismo también hay que buscar la fórmula porque no somos capaces de encontrar una fórmula para pagar esos gastos. Así que este pleno tendría que trabajar por encontrar esa fórmula para todos, para todos. Y también comentar que, la propuesta que se trae hoy, modifica la anterior, que a nosotros nos costó muchísimo trabajo ponerla en marcha, fue polémica, se puso en marcha y la verdad que ya le digo, nos tiramos más de 2 años trabajando jurídicamente para encontrar la fórmula. La encontramos. Y sí decirle a la señora Collado que por encima de ese acuerdo plenario está el Real Decreto Ley que establece el salario mínimo. Y nosotros siempre lo hemos aplicado. Es decir, ahí ponía 600 euros porque en aquel entonces fue lo que se estipuló mínimo, pero siempre se ha pagado el salario mínimo. Es decir, que ellos, cuando nosotros estábamos en gobierno, percibían netos, digamos, un poco más de 600 euros, porque siempre se ha aplicado el salario mínimo. Es ahora cuando no se está aplicando el salario mínimo. Es decir, te pongo un ejemplo. En mayo de 2015, ellos cobraban 599,77 netos. En mayo de 2016, 605 euros con 75 netos. Y ahora, después de las elecciones de delegados de barriadas rurales de 2016, están cobrando 540 euros netos. Es ahora cuando no se está aplicando la ley. Entonces, verás que nosotros se puso en ese momento eso y ahora se modifica, estupendo, pero que nosotros sí aplicábamos el Real Decreto, que es el que te marca el salario mínimo. Y evidentemente eso, la labor de ellos, encomiable. Algunos son chofer a domicilio, carteros, porque recuerdo que hay sitios en la zona rural donde no llegan las cartas. Llevan a los niños a los centros de salud donde el autobús urbano no tiene buenas conexiones o no hay. Y hay un montón de cosas que hacen, además de su trabajo en el ayuntamiento, que no se tienen en cuenta. Gracias. Señora Collado, tiene la palabra. A ver, voy a ir contestando por parte. A ver, señor Ruiz, usted sabe perfectamente que la entidad jurídica propia no la tienen las barriadas, tienen la misma entidad jurídica que cualquier barriada y barrio del municipio de Jerez. No podemos hacer nada que se salte. La única entidad jurídica, digamos, entre comillas, que se le da, lo da la normativa municipal, en este caso, que reguló esta figura, que históricamente era designada directamente por el alcalde, digo alcalde porque entonces era alcalde, a dedo, tú eres el delegado, tú. Y después se decidió que esa no era la mejor fórmula porque no era democrático, a pesar de que sigue siendo delegado y delegada de alcaldía. Se optó por la elección y a mí me da mucha pena que usted diga que no es democrático. Que los delegados y delegadas son elegidos por sus vecinos es la forma más democrática que hoy, que yo sepa y que conozcamos todos, para elegir a alguien. Es la forma más democrática. Y ellos tienen muy claro cuál es su labor, la mayoría. Defender a sus vecinos y vecinas, defender su barriada. Eso lo tienen clarísimo y es algo que nosotros apoyamos continuamente. Por lo tanto, que no es democrático no se lo voy a aceptar. ¿Que usted quiere que cambiemos la ley? Bueno, pues habrá que cambiarla en otro sitio y darle otra entidad a las barriadas. Pues bueno, eso ya es otro motivo de estudio y de mucho trabajo que puede venir por delante. Y en relación a lo de que ahora, efectivamente, señora Susana, no se le está pagando, efectivamente, nosotros tuvimos un informe de intervención que decía que no podíamos saltarnos lo que decía el Pleno, y el Pleno decía 600 euros. Entonces, no podíamos pagarle más porque el acuerdo de Pleno decía textualmente 600 euros. Entendíamos que bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso traemos esta propuesta, por eso la traemos simplemente, para que ya el acuerdo de Pleno y la normativa estatal que rige el salario mínimo estén en consonancia y no haya ningún problema. Es el único motivo, si ya lo he explicado. No hay otro motivo que ese. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y insisto, estamos abiertos a abrir otros debates y a buscar otras fórmulas. Pero hoy este es lo que traemos, modificar este punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al segundo turno. 3 minutos.
A ver, señora Collado, no ponga usted en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no he dicho que no sea democrático o que sea antidemocrático, como usted ha dicho. Yo lo que he dicho es que quien nombra a los delegados de alcaldía es la alcaldía. Me dejan, por favor, no me interrumpan. Lo nombra la alcaldía. Lo nombra la alcaldía y son delegados de alcaldía antes y ahora. Antes se hacía a dedo y ahora ustedes preguntan a los vecinos, que me parece mejor opción. Me parece mejor opción, pero nombra la alcaldía, ¿vale? Los vecinos proponen y me parece, ya digo, mejor opción, más democrática, sí cabe, pero los nombra la alcaldía. Y sabemos que es el encaje que se le ha dado a la historia, pero no lo compartimos. No lo compartimos porque ellos trabajan por sus vecinos y representan a sus vecinos. Ellos lo tienen muy claro. Pero en momentos de tensión sabemos que el gobierno o la alcaldía pueda tener la tentación de recordarle que a quien están representando es no a los vecinos, sino a la alcaldía. Sino a la alcaldía, porque jurídicamente es a quien representan con los papeles en la mano. Eso ocurre, esa tentación existe y como ellos representan a los vecinos, yo creo que si lo que queremos es tener a personas en las barriadas rurales que representen a sus vecinos, tendremos que buscar la fórmula. Está claro, señora Sánchez, que el encaje que había era ese y sabemos cuál era el fin, pero coincidirá conmigo en que no refleja cuál era la intención verdadera, porque no fue posible, porque existían limitaciones y nosotros las entendemos, existían y existen limitaciones, es la fórmula que tenemos y en la que, pero no nos digan o no nos impidan expresar el que no podamos compartir ese modelo porque creemos que genera contradicciones entre el espíritu, que es representar a los vecinos, y la realidad jurídica, que es que representan a la alcaldesa. Muchas gracias. ¿El Ciudadanos va a intervenir, señor Pérez? Señor Sánchez. Bueno, lo que está claro, que de aquí, una conclusión clara, es que todo el mundo estamos de acuerdo en que esto no es una solución definitiva, sino que es un, bueno, sí, que es un parche, que es un poco, venga, seguimos para adelante, tiramos para adelante, y que también es un agravio comparativo con los delegados y delegadas que no van a recibir este salario. Por lo tanto, nosotros pensamos que es injusto, porque va a haber gente que tenga que poner de su bolsillo y otra gente que no, que con este salario pues cubra los gastos derivados de la función que tienen. Por lo tanto, yo insisto, yo le propongo al grupo proponente que retire la propuesta, que sí, bueno, nosotros estamos de acuerdo en que se cubra gastos y que, igual que se hizo con los modelos de gobernanza, que se abrió el debate más allá de los grupos políticos, pues que se abra un debate con esto y que saquemos unas conclusiones medianamente claras. Pero es que aquí nadie apuesta por esta solución como solución definitiva. Al contrario, yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo que esto es un parche y es una manera encubierta de cubrir los gastos mediante un salario y que deja fuera a gente que sí, que tienen esos gastos también. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Vamos a ver, intentar aclarar un par de cuestiones. Primero, evidentemente que es injusto, pero por lo menos aquí se ha dado un paso y ya hay asignada una retribución por un trabajo, que cuando nosotros lo pusimos en ese momento sí fue injusto porque hay delegados que lo pueden coger y no, pero los que se han presentado ahora a estas elecciones ya sabían que existía la incompatibilidad retributiva. Entonces el que lo ha hecho como antaño, por dedicación a su pueblo y ya sabía que podía entrar en incompatibilidad retributiva. Con lo cual, que hay que buscar una fórmula, como hemos dicho antes, como se ha dejado a través de la enmienda, para que perciban un dinero por su trabajo, sí, pero que ya los delegados que están ahora electos, y además vuelvo a repetir que eso es una cosa que quiero dejar clara, que nosotros entendíamos que las fórmulas son delegados de alcaldía porque la LAULA no permite otra, Raúl, evidentemente, pero los eligen sus vecinos, pasan por un proceso democrático que el PP entendía que tenía que ser así. Igual que entendíamos que tenían que tener un salario por su trabajo, que ya estaba bien de que siempre históricamente lo hicieran por amor al arte, por decirlo de algún modo, porque hacen muchísimas cosas que ni siquiera son funciones de un delegado de alcaldía. Repito,
como llevar las cartas, como llevar a la gente al médico, en fin, es que hacen de todo, hacen más de lo que pueden. Y además, para eso ya en el Plan de Desarrollo Rural, como hemos visto, el siguiente paso es asignar unas cuantías a cada barriada para que puedan tener un presupuesto para ejecutar en sus barriadas. Pero que vuelvo a repetir, que ya ese paso lo dimos y ya está. Ahora podremos decidir si se le tiene que subir el salario, pues por supuesto, evidentemente, y si se le equipara, se le da más y se le equipara como igual que los presidentes de la GELA, también se puede hablar de su salario, pues por supuesto. Ese es un debate que podremos tener otro día. Hay que pagarles por su trabajo, pero por lo menos con esta fórmula ya se les pagaba su trabajo y, vuelvo a repetir, ellos tenían menos gastos personales, porque algunos tienen 35 kilómetros de distancia con el núcleo urbano y hay que buscar la fórmula para poderle pagar ese desplazamiento. Pero que yo vuelvo a repetir, los que se han presentado hoy lo saben y nosotros, es cuestión de interpretación, señora Collado. En aquel momento la intervención entendía que el Real Decreto estaba por encima del acuerdo plenario y siempre se ha aplicado el salario mínimo. Que ahora puede haber una duda o lo que sea, bueno, pues para eso está, pero que evidentemente, vuelvo a repetir, cuestión de interpretación, siempre se ha aplicado el salario mínimo, lo que marcaba la ley. Gracias. Señora Collado. Sí, muchas gracias. No sé si yo he empleado la palabra antidemocrático, creo que no. Bueno, pues no. A ver, yo he querido decir que es la fórmula más democrática que hoy existe en los países democráticos, valga la redundancia, para elegir a nuestro representante, que es por sufragio. Y en este caso se hace así. Que la figura, evidentemente, es la alcaldesa, en este caso la que los nombra, pero igual que nos nombra a nosotros, señor Ruiz Verdejo, yo no soy democrático, o sea, el gobierno no es democrático porque es ella la que nos nombra, es que es lo mismo. Elige los ciudadanos y luego nombra a la alcaldesa, no sé. Nosotros no somos delegados de la alcaldesa. No, por favor. Y insisto, jamás. A ver, yo creo que la intención de esta propuesta ha quedado ya suficientemente clara. Todos estamos de acuerdo que hay que reconocer su trabajo. Todos estamos de acuerdo que hay que, de alguna forma, a los que tienen incompatibilidad, que lo sabían, como bien ha dicho la Susana, lo sabían los que se presentaban, que aquellos que percibían una pensión, otro tipo de salario, iban a tener incompatibilidad. No se le ha engañado a nadie. Ellos lo sabían. Lo que sí es verdad que esta delegada les dijo que posiblemente íbamos a intentar buscar una solución para cubrir sus gastos, para los que tienen incompatibilidades. Eso sí es verdad, y ese compromiso sigue firme. Igual que los concejales que verás que esto es un traslado a todo el espectro político de este país. Esta situación se repite en todas las instituciones. Hay quien puede cobrar y hay quien no. Es que eso es así, pero el que no cobra también hace su trabajo. ¿Por qué? Porque tiene incompatibilidad, porque prefieres, en algunos casos por propia voluntad, porque prefieren seguir cobrando lo que estén cobrando a nivel privado. Yo qué sé, eso no vamos a entrar aquí. Entonces, insisto, esta propuesta solo viene a modificar ese punto que teníamos un informe de intervención que decía que no se podía seguir aplicando y lo vamos a solucionar mediante este acuerdo de pleno. No va más allá. Todos los demás debates, estamos abiertos a todos los debates y a todas las propuestas y a todo lo que nos tengamos que sentar bueno, pues en el futuro a avanzar, que no se trata de otra cosa, sino que avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por mayoría. Punto número 9. A ver, me han pasado una propuesta de pleno que quiero decir que se incluyó después de la comisión informativa. Por tanto, lo admite el ROF, pero para debatirlo tendríamos que tener el acuerdo del pleno y si no, pues se retira. Una propuesta sobre autorización de la ELA de Guadalcacín para la aprobación de su RPT. Tiene que ser, si la consideramos en el pleno, tiene que ser aprobada por la mayoría, ¿no? Por mayoría simple por este pleno. ¿Está de acuerdo? Vale, explicamos, señora Collado, si usted la explica. Bueno, esto simplemente es que la ELA de Guadalcacín va a cambiar la RPT
Y nosotros la tenemos que traer a pleno simplemente porque así lo dice la Ley de Autonomía Local de Andalucía en su artículo 129 y es algo que tenemos que cumplir. Pero no significa que este pleno, de ninguna forma, o así lo entendemos nosotros, vaya a interferir con la autonomía de esta ELA en cómo hace su... De hecho, no me he traído ningún documento porque creo que por respeto a la autonomía de esta ELA, como a todas las otras, nosotros no vamos a entrar en cómo ha cambiado o cómo va a cambiar su RPT. Simplemente que la modificación de la RPT, tal como dice la ley, tiene que pasar por el Pleno. Y bueno, nos pidió que la trajéramos lo antes posible porque bueno, tiene intención e interés en llevarla a cabo lo antes posible. Primero tendríamos que ver si la incluimos y luego simplemente votarla, autorizarla, no autorizarla. Pero está incluido en el orden del día. No, he comentado, vale. Está incluido en el orden del día. Está incluido en el orden del día, pero es verdad que surgió, para ser transparente totales, la propuesta se trajo después de la comisión informativa, dijo que le corría prisa y la única fórmula que hemos encontrado para no traerla de urgencia, bueno, pues es la aplicación del ROF, que es, si queremos hacerlo en este pleno, pues necesita primero la mayoría simple del mismo. Primero para saberlo y luego votaremos si la autorizamos o no la autorizamos. ¿Vale? Sí. Yo simplemente... Sí, yo una cosa, bueno, cuestión de forma. Entonces esto viene, no viene como urgencia, ¿no? Al pleno no viene... Bueno, ¿estamos votando la urgencia o...? Se podría traer como urgencia. La otra fórmula que se puede venir es como el ROF. De una forma u otra, lo traiga de una forma u otra, necesita la aprobación simple del Pleno para poder, digamos, incluirlo. Lo que estamos hablando ahora es de incluirlo, ¿vale? Vamos, nosotros estamos en el turno ya... Primero de la inclusión o no. Vale, nosotros no tenemos ningún problema en incluirlo. Lo que sí nos gustaría saber por qué se trae de esta manera y no se trae al pleno siguiente. Simplemente porque viene de una ELA y ha llegado tarde. Cuando nos dijo que si la traíamos, había pasado ya la sesión informativa, por eso simplemente le hemos dicho que lo íbamos a intentar y si no, lógicamente pasará para el pleno del mes que viene. ¿Vale? Yo simplemente a efectos de tener... la presidenta de la ELA, sí, no he visto. Buenas. De tener y presidentes de otras ELA, bienvenido. De tener información al respecto. Lo primero es, ¿qué artículo del ROF es el que permite esa doble inclusión, sea por urgencia o sea directamente en el orden del día, por saberlo? Eso es lo primero. Y segundo, lo que nosotros, al menos lo que hemos visto en nuestro grupo, el problema que le vemos es que no es una propuesta nuestra. Es decir, lo que se ha hecho ha sido... al menos lo que hemos visto es inclusión de una carta que dirige la entidad local autónoma a el ayuntamiento y claro, el problema es que o se hace una propuesta al ayuntamiento diciendo, mire usted, conocido la RPT o conforme a la ley que sea, yo no sé, pues mire usted, el ayuntamiento tiene conocimiento, pero el problema es que lo que ustedes pretenden que nosotros debatamos aquí no es una propuesta del Gobierno, es una carta que ha remitido la entidad local autónoma. Entonces, sí nos gustaría que aclaráramos exactamente el procedimiento, porque decía la señora Collado, es la RPT, pero nosotros que estamos convalidando la RPT, ¿cuál es la RPT que han hecho? Porque yo no tengo, o sea, yo no me quiero meter en la autonomía de Guadalcacín, pero sí me gustaría, si usted puede explicarnos en qué consiste, porque a ver si nosotros estamos, o sea, Guadalcacín puede hacer lo que quiera, pero que nosotros para votar algo necesitamos conocer qué es lo que hay. O sea, que yo no digo que Guadalcacín no tenga autonomía para hacerlo, pero con un conocimiento de lo que estamos votando, porque lo que hemos visto, al menos en el expediente, es única y exclusivamente una carta de la entidad local autónoma al Gobierno, que lo lógico es que el Gobierno forme una propuesta al Pleno, entiendo yo. No sé cómo lo ven ustedes, vamos. Nosotros no aprobamos la RPT de ninguna ELA. Nosotros simplemente, porque lo dice la ley así, tenemos que autorizar que la ELA quiera hacer un inicio de modificación de una RPT. Y como dice que eso tiene que ser autorizado por el Pleno, nosotros autorizamos y la ELA harán la RPT y como la tenga que hacer en su pedanía, pero no nosotros tenemos que saber en qué sentido va su RPT, ¿vale? Y en función de cómo se ha metido esto en el Pleno, por el artículo 82 del ROF. Punto 3.
Simplemente una cosa, señora presidenta. No creo que tenga más debate. Sí, votamos cosa, a favor si lo incluimos en el orden del día o no. Perdón, una cosa simplemente de matiz. Y si no, pues nada, se traerá. Con independencia de que tengamos o no que hacerlo, es decir, lo que hay que traer al Pleno es una propuesta del Gobierno diciendo, conocida la solicitud de la entidad local autónoma, el Gobierno propone al Pleno que se autorice o no. Que es más, estamos a tiempo de incluirla al final del orden del día de este Pleno por urgencia y todos nos comprometemos a aprobarla. Pero no un churrete, me refiero. Señor Sardaña, yo respeto mucho al secretario de este Pleno, ¿vale? Él considera que no es absolutamente para nada necesario la propuesta que usted dice y, por tanto, simplemente de este Pleno se lleva la autorización o no. Eso no está discutido. Lo único que discutimos aquí, en principio, es si lo incluimos en el orden del día o se deja para el Pleno de siguiente mes, nada más. Lo demás es si usted lo autoriza a su grupo o no lo autoriza, pero ya está. Es decir, ¿vale? Así que, en primer lugar, voto para inclusión de este punto en el orden del día. Queda incluido en el orden del día. A partir de ahí, votos en contra, abstención. Gracias. Queda aprobado. Lo siguiente ahora es si autorizamos a la ELA de Guadalcacín a que inicie la modificación de su RPT. ¿Votamos o alguien quiere intervenir en este punto? Vale, pues votamos. ¿Voto a favor? ¿En contra? Abstenciones. Queda aprobado. Muchas gracias. Pasamos al punto número 10, que es proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la financiación autonómica y local. Tiene la palabra el señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Desde hace más de 35 años, los ayuntamientos del Estado español hemos venido reclamando una solución justa en materia de financiación que se ha ido demorando de modo inexplicable. Desde el inicio de la democracia, todas las fuerzas políticas han incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales mejorar la financiación municipal y siempre la FEM ha planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos. Ni los gobiernos del PP ni los del Partido Socialista resolvieron jamás el problema de la financiación local. Las leyes aprobadas en estos últimos años por el Gobierno de Mariano Rajoy han venido a complicar aún más la situación y han conseguido aumentar la asfixia económica de los ayuntamientos y comunidades autónomas, así como el adelgazamiento de lo público. Leyes como, por ejemplo, la Ley Montoro, que el Congreso debatió el otro día, derogar y no fue posible que saliera adelante la propuesta con la complicidad de los grupos del Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista. La reforma exprés del artículo 135 de la Constitución ha abierto el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de los ayuntamientos, sobre todo de los que se encuentran en una situación económica más complicada. Con ese acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limita el déficit público y prioriza el pago de la deuda. A partir de esa abrupta modificación del principio constitucional fue cuando se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que contempla esas tres reglas fiscales que han sido convertidas en sagradas: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda y el respeto a las reglas de gasto. Este último, el más inexplicable de todo en términos de la lógica del interés general, ya que impide, a pesar de que haya superávit, que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones. La modificación de la Ley de Base de Régimen Local, que fue ampliamente puesta en solfa en el Constitucional, supuso para los ayuntamientos que quieren poner en marcha nuevos servicios públicos en sus pueblos tener que pasar por verdaderos quebraderos de cabeza. Es injusto teniendo en cuenta que somos la administración más cercana a los ciudadanos y los que menos participación tenemos en los ingresos del Estado. Lo que solicitamos los ayuntamientos es justo lo contrario: más capacidad de gestión directa, más competencia y, por supuesto, más financiación para poder desarrollar dichas competencias y dar mejor servicio diario a los ciudadanos y la ciudadana. Los representantes políticos de Izquierda Unida en la FEM y en la Comisión Nacional de la Administración Local han puesto de manifiesto la necesidad de cambiar el modelo de financiación de los ayuntamientos y la de derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Desgraciadamente todas nuestras reivindicaciones han caído en saco roto. En la actualidad, y debido a la nueva situación política, estas cuestiones han vuelto a la actualidad. De hecho, en la última conferencia de presidentes autonómicos se trató el tema de la financiación y por este motivo entendemos que es necesario que desde los ayuntamientos exijamos que la financiación local sea abordada en igualdad de condiciones y de forma paralela a la autonómica. En esta materia no caben ya soluciones a media y es el momento de abordar este asunto con urgencia. Ya no caben demora, demagogia ni disculpas. El municipalismo y la resolución de sus problemas financieros no pueden quedar otra vez relegados como a lo largo de nuestra reciente historia. Durante todo este tiempo se ha reconocido la justeza de la reivindicación municipal. Se han adoptado decisiones institucionales que se han incumplido de un modo flagrante por los distintos gobiernos. Nosotros lo que planteamos es que se aborde de una vez por todas ese debate y de ahí esta propuesta que incluye, por un lado, exigir al Gobierno que garantice un debate conjunto sobre la financiación autonómica y local que permita abordar la financiación local de un modo global y con un modelo concertado entre el Gobierno central, autonómico y ayuntamientos, exigir al Gobierno que ponga en marcha un nuevo modelo de financiación que garantice la suficiencia financiera de las entidades locales, la igualdad de los municipios, la prestación de servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos, con la independencia del municipio donde residan, grande o pequeño. Exigir también al Gobierno el compromiso para la aprobación de una nueva ley de gobierno local y una nueva ley de financiación local. Exigir también la modificación de la actual ley de base de régimen local con objeto de garantizar a las entidades locales autónomas el cobro directo sin la intermediación de los ayuntamientos matriz de las cantidades que les corresponden por su participación en los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas, y exigir al Gobierno de la Junta que ponga en marcha iniciativas dirigidas a abrir, regular y garantizar la participación de los ayuntamientos y las ELA en los ingresos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y cumpla de manera estricta con la actual ley que regula la participación de estas entidades locales en los ingresos de la comunidad. Y todo ello en cumplimiento del mandato constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Pérez. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Nosotros anticipamos el voto afirmativo a esta propuesta, ya que, más allá de plantear un modelo alternativo o plantear la derogación, lo que viene a plantearnos los distintos puntos pues garantizar el debate. Por supuesto estamos de acuerdo, plantea poner en marcha un nuevo modelo y también establecer una nueva ley de financiación local con amplio consenso político, por lo cual nosotros ahí vamos a estar de acuerdo. Es decir, que Ciudadanos sí defiende una nueva ley de financiación local con consenso, porque estamos de acuerdo, pensamos que la establecida actualmente pues no nos lleva a ningún sitio y además está generando muchísimos problemas de sostenibilidad financiera a los ayuntamientos, pero sí decir que, igual que la semana pasada ya en el Congreso, le votamos que no a la propuesta que llevó Unidos Podemos, porque consideramos desde nuestro grupo que era un parche. Ahí sí planteaban directamente la derogación del actual y nosotros queremos decir que en Ciudadanos a nivel nacional pues estamos de acuerdo con los objetivos que plantea esa ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, pero no estamos de acuerdo en la forma que se lleva a cabo ni los preceptos que utiliza para llevarse a cabo. Sí, en ese debate en el Congreso estuvimos de acuerdo con Unidos Podemos en el reparto competencial. Creemos que es necesario repartir las competencias de otro modo y, por supuesto, en asegurar la viabilidad financiera como objetivo primordial de los ayuntamientos. Dicho esto, nosotros en el debate del Congreso también añadimos dos puntos de nuestro punto de vista que son también los más importantes, que es la simplificación administrativa, que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Creemos que esto ayudaría a esta sostenibilidad de los ayuntamientos y, como colofón, por supuesto, la lucha contra la corrupción. No olvidemos que los casos más graves de corrupción en España han venido determinados y han tenido su origen generalmente en los ayuntamientos, con lo cual creemos que flaco favor le hace la corrupción a los ayuntamientos para su sostenibilidad, con lo cual añadimos en ese debate, como hemos dicho, pues la simplificación administrativa y la lucha contra la corrupción. No obstante, dicho esto, vamos a apoyar la propuesta porque creemos que es muy positivo comenzar ese debate a ver de qué forma queremos en un futuro que se financien nuestros ayuntamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Señora Ripalda. Sí, muchas gracias. Que necesitamos un nuevo modelo financiero es cierto. Hay tanto necesidad como motivación suficiente para traer esta proposición aquí hoy al Pleno. Lo que se ha mencionado anteriormente, el artículo 135 de la Constitución, la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con sus 3 reglas fiscales, la modificación de la Ley de Bases y, por tanto, la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, también conocida popularmente como Ley Montoro o Ley de Irracionalización e Insostenibilidad de la Administración Local,
porque es un ataque directo a la democracia y a los bienes comunes. Por todo esto se origina una serie de carencias que voy a nombrar a continuación y por la que estamos a favor de esta moción o proposición. 1. La insuficiencia financiera está puesta de manifiesto. 2. La Ley de Haciendas Locales ha sido continuamente parcheada. Necesita ser reformulada de forma integral. Necesitamos un modelo de financiación local que realmente garantice la financiación de las entidades locales y, por tanto, de las ELA, posibilitándoles su cobro directo. Nos parece un buen plan. No hay relación entre financiación y competencias, cuando lo correcto es que dicha financiación se estableciera en función de las competencias. Es otra motivación más que sumamos. El concepto de financiación no queda recogido, la denominan como financiación suficiente y esto siembra muchas dudas. 4. Recordemos el incumplimiento de la Ley 6/2010 del 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de la cual se creó un fondo de participación que a fecha de hoy sigue congelado. Recursos económicos que nos corresponden por derecho y, repito, siguen congelados por un plan económico financiero de Andalucía impuesto por el Gobierno central. Por todo esto, vemos que es totalmente necesario y apoyamos a la moción que trae el compañero de Izquierda Unida. Nuestro voto es a favor. Gracias. Muchas gracias. El Grupo Socialista va a apoyar la propuesta de Izquierda Unida porque entendemos que es una propuesta lógica, que viene con una armonía en relación entre la financiación y las competencias y porque es importante abordar el debate de la financiación de los ayuntamientos. Lo que sí nos parece acertado que venga de la mano de la FEM, porque entendíamos que no puede ser una cuestión como la que planteaba Unidos Podemos en el Congreso, en el Parlamento andaluz. Tenemos que venir de la mano de la FEM, tenemos que actuar de manera consensuada y tenemos que intentar que el debate fructifique en el buen sentido. Lo que sí nos preocupa es, lo más importante no es quién reciba o no las transferencias, sino que de verdad esas transferencias vengan a financiar las competencias que tenemos que asumir tanto en los ayuntamientos como en las ELA. Nosotros sí queremos remarcar que para este Gobierno es un compromiso firme pagar el 100% de las transferencias y quiero destacar que es el primer Gobierno democrático de este ayuntamiento que a día de hoy está cumpliendo con el 100% de las transferencias a las ELA. Nos parece muy importante que se abra el debate, que se visualicen y que se asuma de verdad las competencias que tanto las ELA como los ayuntamientos estamos llevando para adelante, porque al final es la administración cercana la que responde a las demandas de los ciudadanos y porque entendemos que eso a nivel del Estado, cuando allí se abra el debate, se tiene que visualizar y tiene que dar participación y se tiene que responder con esa financiación. Así que nuestro apoyo y pues para seguir en esta línea de trabajo. Muchísimas gracias. Grupo Popular. Gracias, señora Álvarez. Simplemente una aclaración en lo que ha dicho. El Partido Popular, cuando entró a gobernar en mayo del 2011, había 6 millones de euros de deuda del Ayuntamiento con las entidades locales autónomas y cuando salimos en mayo del 2015 había 5,5. Es decir, se había pagado el corriente y se había reducido medio millón de euros porque además se había asumido la deuda con la Seguridad Social. Lo digo a efecto de que no digamos cosas que no son verdad. Pero bueno, centrándonos en la propuesta, señor Ruiz Verdejo, yo tengo que reconocer que cuando empecé a leerla o cuando vi el texto esperaba algo más. Se lo digo de verdad, esperaba algo más. Y más después de la conversación que tuvimos el otro día en relación precisamente a la financiación de los ayuntamientos. Y esperaba algo más porque hablar de financiación local y haber dejado usted fuera a la administración que asume el 80% de las competencias, aunque después no las asume, como es la Junta de Andalucía, no hablar, por ejemplo, de las transferencias salvo a las entidades locales autónomas de la Patrica, no hablar de la deuda que tiene la Junta de Andalucía por el incumplimiento de la ley del 2010 con los ayuntamientos, sinceramente, y aun estando de acuerdo en la filosofía, nos parecía que esta proposición, si quiere ser seria, no puede dejar de hablar de eso, ¿no? Y aparte, decirles también algunos aspectos, ¿no? Usted habla, dice, los gobiernos del PP y del PSOE. Es cierto que en España son los que han gobernado, pero Izquierda Unida ha gobernado la Junta de Andalucía, precisamente desde marzo del 2012. Por lo tanto, no sé si es que usted no mete a la Junta de Andalucía porque quiere obviar que ustedes fueron cómplices de ese gobierno del Partido Socialista, del régimen de los 40 años del socialismo en Andalucía. Después hay otro tema importante.
Yo le podía decirle jocosamente, usted que ha estado en Cuba, en Venezuela, pero no se lo voy a decir. No se lo voy a decir. Podría decirle que ha estado en otro planeta y le digo por qué. Hombre, podemos estar de acuerdo o no con el Gobierno de España, podemos estar de acuerdo o no con determinadas cosas, pero criticar el plan de pago a proveedores, que en este país ha pagado 42.000 millones de euros de factura, es un presupuesto y medio de lo que es el presupuesto de la Junta de Andalucía y una cuarta parte de lo que dice la señora Collado que cuesta la